Dragon Ball Z Guardián 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. La poderosa corriente eléctrica que recorría el cuerpo de Tien lo mantenía inmovilizado, mientras los rayos caían y danzaban por el suelo y la pared metálica de la cámara. Paralizado brevemente por el ataque del rayo, a Xiaotsu le resultó muy fácil cargar con su traje de batalla y lanzar a Tien al otro lado de la habitación con un golpe de su garra metálica. El tríclope sintió que su cuerpo se estrellaba contra un panel metálico de la pared derecha, el cual se deformó por el impacto de la bala de cañón. Gruñó y se sacudió el dolor del golpe y la descarga eléctrica justo a tiempo para saltar a un lado, esquivando la garra de Xiaotsu, que procedió a atravesar la pared de un puñetazo. ¡Hijo de! ¡Quieto!, espetó el emperador. Tocó el suelo y luego se lanzó hacia adelante, y a pesar de la gran diferencia de tamaño entre los dos, la carga del hombro de Tien golpeó el traje blindado en el abdomen con suficiente fuerza para hacerlo retroceder varios pasos. La obra maestra del Dr. Uelo se detuvo en seco, y sus 3 patas destrozaron más tablas de metal. Una nueva abolladura se destacaba en su antaño lisa placa pectoral negra, pero los componentes internos del gigante seguían funcionando a la perfección. Con un control refinado, Xiaotsu tomó el control de la cola del mecha de batalla, asestando varios golpes a alta velocidad con su cola mecánica. Cada movimiento de lanza parecía crear una imagen residual y nada más, mientras Tien se desvanecía y esquivaba repetidamente para evitar ser empalado. «Maldito seas. Habría hecho cualquier cosa por ti, y esto es lo que me pasa», espetó Xiaotsu, presionando un botón rojo en la enorme consola de controles que tenía delante. El único ojo rojo en la cara del robot cobró vida, lanzando repentinamente una lanza de ki rojo que sorprendió a Tien y explotó contra el cuerpo del cyborg, haciéndolo girar en espiral por el cielo hasta estrellarse de cara contra la pared trasera de la sala metálica. Tras abatir brevemente a su enemigo, Xiaotsu impulsó su traje y envió al gigante a la carga contra Tien. Pero el tríclope se recuperó con rapidez, saltando sobre la bestia metálica que se acercaba y dejándola estrellarse de cara contra la pared, rompiendo buena parte de ella. Cayó de golpe, con ambos talones chocando contra el metal, abollándolo hacia adentro, antes de saltar hacia atrás y volver a caer de golpe, dejando una tercera abolladura en la pesada estructura del traje. Tien se tambaleó hacia atrás, listo para asestar otro golpe a la espalda del gigante. «Lo sé, vale, lo sé. No te dejé en esto por decisión propia, pero no podía hacer nada». Su pie se precipitó hacia abajo, con un golpe que pretendía atravesar al mecha. Entonces, de repente, las espinas que recorrían la columna vertebral del gigante crepitaron con electricidad, descargando la energía en el cuerpo de Tien y lanzando su cuerpo humeante con la fuerza explosiva del ataque. Xiaotsu giró rápidamente su mecha, abriendo la garra derecha de su armadura y cargando para atacar. Sin embargo, su enemigo apuntó con el dedo índice derecho y gritó Dodonpa, al tiempo que disparaba un rayo de luz amarilla. Este atravesó el aire crepitante y golpeó el codo del robot de batalla, explotando contra la parte blindada y destrozando la maquinaria, haciéndola caer. Un rugido prolongado escapó de Xiaotsu, y rápidamente impulsó su robot averiado hacia adelante. «No me importa. Es culpa tuya, tu culpa», gritó. Era falso, eso estaba claro. Sabía que Tien no tenía la culpa, pero era la única persona a su alrededor con la que podía descargar toda su ira. Tien se deslizó por el suelo, zambulléndose entre las patas abiertas de la máquina mientras la garra arrestante se estrellaba contra él hacía un momento. Chaozu azotó la cola del robot hacia atrás, pero esta vez el cyborg la atrapó en pleno ataque. Con un fuerte gruñido, arrancó la pieza de maquinaria, arrancándola rápidamente de su base y arrojándola contra la pared más cercana, dejándola caer al suelo sin sufrir daño. Con sorprendente rapidez, Xiaotsu pateó la pierna derecha del traje de poder hacia atrás, y la suela metálica impactó contra el cuerpo de Tien, derribándolo. Su cuerpo rebotó en el suelo antes de detenerse, pero en cuanto se incorporó, una onda de luz dorada surgió de la garra restante del robot, explotando al impactar contra el cuerpo de Tien y sacudiendo toda la fortaleza con la potencia explosiva del ataque. Grandes oleadas de humo comenzaron a llenar la habitación por completo, filtrándose lentamente por la puerta abierta, pero manteniendo la cámara oscurecida por gases asfixiantes. Pesados pasos metálicos resonaban por la habitación destrozada mientras Xiaotsu buscaba a su antiguo amigo, con la esperanza en vano de aplastarlo.
Entonces, hubo un repentino movimiento, una imagen borrosa moviéndose a una velocidad tan intensa que ni siquiera los sensores avanzados del traje de vuelo pudieron detectarla. Tien se estrelló contra el costado del mecha como una bala de cañón, haciendo que la máquina se tambaleara hacia un lado antes de dar una vuelta hacia atrás y presionar los pies contra la pared para evitar un golpe del gigante. Maldita sea, lo intenté. No lo entiendes. Lo intenté. Se apartó de la pared, esquivando un golpe del brazo restante del mecha. Tien tocó el suelo y se abalanzó hacia adelante, deteniéndose en la rótula izquierda de la máquina. Lanzó una patada, golpeando el metal con tanta fuerza que se dobló por la tensión y explotó. Cayó como un imponente roble, estrellándose contra el suelo de metal destrozado. Te busqué y te busqué. Te pasé muchísimo tiempo buscándote, pero nunca pude encontrarte. No te abandoné, lo juro por Dios, pero no pude hacer nada para salvarte. El humo ya se había disipado por completo, lo que permitió a Xiaotsu observar bien a su antiguo ídolo. Tenía bastantes quemaduras y moretones en su cuerpo mejorado, pero en su recién mejorado cuerpo cyborg, tales cosas no lo detendrían. El ojo rojo del traje mecánico comenzó a brillar de nuevo, listo para disparar otra ráfaga. De repente, Tien se abalanzó hacia un lado y disparó un rayo de ki blanco desde la punta de sus dedos. El ataque entrante destrozó el ojo artificial antes de que pudiera lanzar otro ataque en su dirección. Desesperado, Xiaotsu avanzó con la garra que le quedaba. Tien la atrapó de repente, clavándose ambas manos en las gruesas puntas metálicas de su garra. La mantuvo abierta, gruñendo por el esfuerzo de detener la maquinaria. Entonces, un repentino resplandor dorado surgió del interior de la garra, una explosión de energía que cobró vida. Con reflejos ultra rápidos, Tien intentó cerrar la garra en lugar de mantenerla abierta, lo que provocó que una expresión de horror cruzara el rostro de Xiaotsu cuando la explosión de ki explotó dentro del brazo del mecha. La explosión estalló dentro de la carcasa blindada de la máquina, arrancándole todo el brazo y volviéndola a caer, mientras una nube de humo emanaba del agujero recién abierto. Tien se desplomó y aterrizó en la cubierta de cristal reforzado sobre la cabina. A Xiaotsu se le cortó la respiración de miedo al ver a Tien retirar el puño, apuntando al rostro del enano. Este es mi fin. Su puño atravesó el cristal reforzado con un movimiento rápido, deteniéndose a escasos centímetros del rostro del emperador. Xiaotsu se preparó para un ataque que nunca llegó. Tien extendió el puño y le ofreció la mano abierta a Xiaotsu. Por favor, no quiero hacerte daño. Podemos ayudarte, solo, por favor, ven conmigo. Demasiado tarde para eso. Demasiado tarde para mí, pensó Xiaotsu. Ojalá pudiera creer en esa posibilidad. Extendió un dedo y presionó el botón de autodestrucción de la consola. Nunca más dejaré que me toquen. ¿Dónde demonios se habrán metido? Preguntó Raditz en voz alta, con una mueca de fastidio. Odio esta tontería de no puedo sentir la energía androide, me está poniendo de los nervios, añadió al doblar una esquina, tomándose un momento para inspeccionar el área a su alrededor. No había señales de que ninguno de los dos androides hubiera estado allí, eso era seguro. Esa era la idea general, respondió Hachiko. Repasó distraídamente algunos ajustes en su datapad, frunciendo el ceño. Se suponía que serían imposibles de detectar por medios convencionales, para que gente como tú tuviera muchas más dificultades en la batalla contra ellos. Kakaroto sonrió con sorna al oír eso. Estos científicos de la cinta roja eran ciertamente astutos, planeando muchas cosas diferentes, pero nunca anticiparon el intelecto y la capacidad de planificación de Bulma. Su propia tecnología de bloqueo de ki había demostrado ser capaz de igualar a la de los androides, permitiendo al grupo evadirlos por completo e incluso tomarlos por sorpresa en ocasiones. Su intelecto combinaba a la perfección con su belleza. El Dr. Gero se inclinó sobre el hombro del rubio. Una expresión de preocupación se dibujó rápidamente en su rostro arrugado. Vaya, qué raro, comentó, señalando el pequeño mapa en la pantalla del pad. Normalmente se puede rastrear al emperador por su señal psíquica, pero ahora parece que es, bueno, débil. Solo hay una habitación que, se dio cuenta, y de repente el anciano corría delante del grupo, obligándolos a seguirlo. Sí, solo había una habitación que realmente bloqueaba la señal psíquica de Xiaotsu. La cámara metálica donde albergaban al robot de vuelo. El grupo siguió corriendo, siguiendo la guía del anciano por la red de pasillos que conformaban el interior de la fortaleza. Entonces se oyó una explosión estremecedora. Los pasillos crujieron y se estremecieron al extenderse los temblores por toda la estructura. Todos se detuvieron en seco al amainar la explosión, intercambiando miradas inseguras.
Fuera lo que fuese, no sería nada bueno. Siguieron adelante a pesar de su creciente preocupación. Solo les tomó unos segundos más llegar a la habitación en cuestión, o mejor dicho, a donde alguna vez estuvo. El gran agujero abierto había sido abierto donde antes estaba la puerta, y el humo se escapaba y se extendía perezosamente por los pasillos. Yamcha fue quien vio el cuerpo de Tien estrellado contra la pared opuesta al agujero, con una expresión vacía en el rostro, como si no pensara. Su mirada estaba fija en sus manos, cubiertas de sangre y fragmentos de metal. Yamcha corrió hacia su antiguo rival, agachándose junto a él. Tien. Tien, ¿puedes oírme? Preguntó el ex bandido con pánico. Maldita sea, ¿qué pasó ahí? No pude, la voz del tríclope se fue apagando, con la boca seca. No quería decirlo en voz alta, pero Tien sabía que era la verdad. No pude salvarlo. Esa mirada, la desesperación que lo invadía, fue como si su corazón se hubiera derrumbado al instante. Kakaroto frunció el ceño ante la deprimente visión. Sabía perfectamente por lo que estaba pasando el antiguo estudiante Grulla. La conmoción y el horror de perder a una de las personas más importantes de su vida. Recordaba perfectamente esas sensaciones de cuando Kami se fusionó con el rey Piccolo, acto que lo obligó a abandonar el mirador durante años. Dejó a Tien con sus pensamientos mientras Yamcha lo subía a su hombro. Kakaroto asomó la cabeza a la cámara bombardeada, inspeccionando los daños. Los explosivos encapsulados en la máquina de vuelo habían sido ciertamente potentes, prácticamente vaporizándola y destruyendo lo que quedaba intacto de la habitación. Si algo de Chaoz había sobrevivido a la explosión, era demasiado pequeño para ser visto a simple vista. El Saiyajin regresó al grupo con el ceño fruncido. Bueno, supongo que ya está, dijo, sin saber qué más decir. No era momento de celebrar, no después de todo el trauma causado. No ahora. Vamos, añadió, volviendo a guiarlos por los pasillos. Sin nada más que hacer, los demás los siguieron. Deberíamos ver si podemos hacer algo con esa criatura de Cell. Avanzaban a paso lento, sin ver la necesidad de apresurarse. La amenaza estaba controlada, los androides incapacitados sin su ayuda. Todo estaría bien. Solo les quedaba invocar a Shenron, y con su magia podrían revivir a los que los androides habían matado y restaurar el mundo. Y entonces, cuando estaban a solo unas decenas de metros de la destrozada sala del trono, todo se fue al infierno. Un rugido monstruoso, como el gruñido de una gran bestia mítica, resonó por todo el pasillo. Toda la estructura comenzó a temblar y a estremecerse, con poderosos temblores que amenazaban con destrozar la montaña. Los presentes que percibían el ki se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, conscientes de que un nivel de poder ya de por sí enorme comenzaba a dispararse. El poder de Cell, es mutante, crecía cada vez más a una velocidad asombrosa. Kakaroto lideró la carga por los pasillos tan rápido como pudo, dejando que los demás lo persiguieran. Era incómodo, con varios humanos normales que no podían moverse a velocidad normal dentro del grupo, y con Yamcha ralentizado intentando llevarse al desesperado tríclope. El guardián del planeta se estrelló contra la puerta de la sala del trono con tal fuerza que salió despedido de sus goznes, volando por toda la habitación. En el centro de la gran cámara se encontraba el propio híbrido, con un remolino de energía negra y roja rodeando su cuerpo. El poder de la tempestad de Ki sacudía la fortaleza, mientras las paredes y el techo comenzaban a derrumbarse. Los restos destrozados del androide 13 estaban a sus pies, mientras sus palmas sujetaban firmemente su núcleo de poder al rojo vivo, absorbiendo el ki hacia su cuerpo. Los rugidos furiosos y doloridos de Cell se hicieron cada vez más fuertes. El sonido era una mezcla. El rugido de un león combinado con el siseo de un reptil y el graznido de un pájaro, todos sonidos fusionándose en un largo chillido espeluznante. Todos se detuvieron, demasiado asustados de la poderosa bestia como para avanzar. «Tien», gritó Yamcha, apenas audible por la violenta cacofonía de ruido. «Eres el único lo suficientemente fuerte como para detener su aumento de poder. Eres el único que puede». No hubo respuesta. Tien aún tenía la mirada perdida, como si estuviera desconectado del mundo. Fuera lo que fuese que ocurriera a su alrededor, parecía incapaz de siquiera notarlo o registrarlo. Varios rayos de energía comenzaron a salir disparados del núcleo del vórtice de Cell, explotando contra todo lo que golpeaban y esparciendo escombros por toda la larga sala del trono. «Se está preparando para algo grande», dijo Kakaroto, abriendo mucho los ojos al percatarse de la intensidad del ataque de Cell. «Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo», gritó Kiki de repente.
Espero de verdad que alguno de ustedes tenga la energía suficiente para sacarnos de aquí con transmisión instantánea, añadió Krilin. Retrocedió un paso, preocupado, con la espalda pegada a Chico, pero ambos parecían estar tan aterrados que no lo notaron. Raditz asintió antes de gritar. Todos, agárrense. Debería tener la energía suficiente para llegar al mirador. Vamos. El campo de energía de Cell se expandía cada vez más, volviéndose más violento e intenso a cada segundo. A través de las ondas de luz arremolinadas era difícil distinguirlo, pero parecía que su cuerpo estaba experimentando algún tipo de cambio a medida que sus reservas de energía aumentaban. Todos siguieron rápidamente la sugerencia de Raditz, agarrándose a una parte expuesta de su cuerpo y aferrándose con fuerza. El Saiyajin se concentró en la energía de Mr. Popo, atrapándolo firmemente, y luego desapareciendo en el aire antes de que la ola de energía de Cell pudiera alcanzarlos. Y entonces regresaron, estrellándose contra el suelo de baldosas blancas del mirador. Popo se sorprendió al verlos a todos tan de repente, abriendo ligeramente la boca por la sorpresa. El cielo se oscurecía, pero los pálidos tonos plateados de la luna creciente se reflejaban en el cuerpo regordete de Popo, iluminándolo mejor. Oh, has vuelto. Y menos mal que estaba preocupadísima, dijo Bulma, acercándose rápidamente al grupo con una expresión de alivio en el rostro. Abrazó fuerte a Kakaroto y luego abrazó rápidamente a las versiones mayores de sus gemelos solo para hacerles saber que los amaba tanto como a los de esta línea temporal. Estaban dormidos dentro del templo, así que por suerte el alboroto no llegaría a sus oídos. Al retroceder, dijo. Vi cómo los arrastraban dentro de la fortaleza, y no pude ver qué demonios pasaba con el satélite, ¿y quiénes son estas personas? Cuando señaló con la mano a los recién llegados al ya numeroso grupo, fue Nam quien habló. Desertores de la cinta roja, para resumir. El anciano fue quien mejoró a Tien, quien le dio la oportunidad de salvarnos la vida. ¿Mejoras? Preguntó Bulma, con creciente curiosidad. Partes de Cyborg, respondió Kakaroto. Le dieron un aumento sustancial de poder, suficiente para enfrentarse a Android 13 y a esta nueva criatura, Cell. Sus fuertes manos agarraron las caderas de Bulma, provocando un pequeño grito de la heredera al ser levantada sin esfuerzo, antes de que sus labios se posaran sobre los de ella. La mantuvo allí un rato, antes de finalmente apartarse y dejar que ambos recuperaran el aliento. Ja, necesitaba eso. Tenía miedo, allá atrás. Pensé que nunca tendría la oportunidad de volver a verte, pero, Dios, me alegro de que no sea así. Bulma rió entre dientes, intentando contener el rubor. ¿En serio, justo delante de mí? Sigue siendo mi ex, ¿sabes? Dijo Yamcha secamente, colocando lentamente a Tien cerca de una pared blanca e inmaculada del templo. Seguía sin verse afectado por el resto del mundo, con la mirada perdida. El bandido suspiró ante la deprimente visión y se dirigió al escritorio donde Bulma guardaba sus cápsulas. Diablos. No me quejo. Siento que nunca podremos ser pareja con lo loco que está el mundo ahora mismo, respondió Bulma en cuanto Kakaroto la bajó. Su atención se centró en Gero y Achiko, ambos con batas de laboratorio. Supongo que tú y yo tendremos que hablar de tecnología en algún momento. Entonces, ¿se acabó? ¿Ganaste? Kiki negó con la cabeza, cruzando los brazos sobre el pecho. Ojalá pudiera llamarlo así. El emperador está fuera de la ecuación, pero no se siente como una victoria ni nada. El emperador era Xiaotsu, Bulma. La heredera de cabello turquesa quedó atónita, visiblemente desconcertada. Yamcha arrojó una cápsula roja al suelo. La nube de humo se convirtió en una mini nevera llena de tónicos Senzu. Mientras los demás bebían para reponer las fuerzas perdidas, Bulma seguía intentando procesar la noticia. Vaya, así que cuando desapareció hace tantos años, vaya, sí, pero eso no es todo, comentó Kami, gruñendo levemente al sentir que sus heridas se cerraban a mayor velocidad que antes. Al menos parecía más verde que morado. Esa criatura de Cell, una especie de mutante con ADN de todos nosotros, se ha vuelto loca. No tenemos ni idea de qué va a hacer. Chicos, creo que tenemos una buena idea de lo que Cell va a hacer, dijo Krilin, señalando con voz temblorosa unas imágenes en bucle en uno de los monitores de Bulma. Era, cuanto menos, preocupante. La imagen consistía en una burbuja de luz blanca que se expandía desde la fortaleza muscular y envolvía toda la cordillera circundante, antes de que la luz se desvaneciera para revelar un cráter profundo y liso donde antes se alzaba la enorme estructura. Kakaroto frunció el ceño y dejó su botella vacía de tónico Senzu. Voy a hablar con él, dijo con firmeza.
Raditz casi se atraganta con lo que estaba bebiendo al oír eso, tambaleándose hacia atrás antes de lanzarle una mirada fulminante a su hermano. ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿Estás loco? Por favor, dime que recuerdas cuando esa cosa nos dio una paliza antes. Te destruirá si te acercas a él. Oh, no lo hará. Te preocupas demasiado, Raditz. El Saiyajin gruñó y se ajustó la parte superior rota de su ji. No se controlaba cuando nos encontró. Ahora, sin embargo, tiene libre albedrío. Estoy seguro de que solo estaba asustado y arremetió contra nosotros. Voy a intentar calmarlo y asegurarle que no somos sus enemigos. Vuelvo en un segundo. Y con eso, antes de que nadie pudiera protestar, se llevó los dedos a la frente y se desvaneció en el aire. Le tomó un momento reconocer a la extraña criatura suspendida en el aire cuando Kakaroto salió de la transmisión instantánea. El cuerpo de Cell había cambiado drásticamente desde su forma original, eso era evidente. Ahora parecía menos un monstruo insecto gigante y más humanoide en muchos aspectos. Era una criatura desgarbada, de unos pocos centímetros y más de 2 metros de altura. Su complexión era más esbelta que la de su anterior cuerpo corpulento, similar a la de un Saiyajin o un Namekiano. La piel de Cell seguía siendo de un color azul marino oscuro, pero era mucho más suave y carecía de las manchas negras anteriores, lo que le daba un aspecto más metálico que de carne. Sus manos, cola, pantorrillas y pies puntiagudos eran de un blanco polvoriento. Su apariencia mutante se complementaba con las 4 alas quitinosas negras que se extendían por su espalda. El rostro de Cell se había vuelto más humano, casi atractivo con su mandíbula fuerte y pómulos bien definidos. Pero sus ojos, orbes sólidos de color naranja, recordaban su inhumanidad. Al igual que los 4 cuernos de ébano que rodeaban y se extendían por encima de su cabeza, rodeando la biogema negra en la parte superior de su cráneo. Por un instante, ninguno dijo nada, simplemente se miraron fijamente por encima del enorme cráter. Era difícil interpretar la expresión de Cell, como si la idea de expresar emociones fuera un concepto tan ajeno que no le fuera posible. ¿Sabes quién soy? Preguntó Kakaroto. Cell asintió. ¿Sabes quién eres? Asintió de nuevo. Veo que ya estás tranquilo, así que quizá podríamos hablar. Kakaroto comenzó a acercarse al mutante, pero este levantó un brazo a modo de advertencia. Te aconsejo que te mantengas alejado de mí. Calculo que podría incapacitarte de 4 golpes, matarte de 5 o vaporizarte de 1. Con 20 minutos, podría convencerte de que te mates. El Saiyajin se tensó y abrió los ojos de par en par por la sorpresa. No te hagas el sorprendido. Conozco todos los entresijos de tu psique, todos tus defectos, miedos y secretos más oscuros. No sería difícil distorsionar ese conocimiento en tu contra. No lo entiendes, dijo el Saiyajin, manteniendo las manos en alto para intentar mantener la calma. No estoy aquí para pelear, solo quiero hablar contigo. No eres malvado, solo, te estabas portando mal. Correcto. Respondió Cell con tono sombrío. Cuando desperté del todo por primera vez, el miedo me invadió, actuando por puro instinto. Mis aspectos Saiyajin me obligaron a atacar la fuente de poder más grande y cercana, Android 13. Extraje su núcleo de poder de la cáscara de su cuerpo y absorbí su energía, transformando mi cuerpo y permitiendo que mi mente creciera. Sin embargo, su voz se apagó, dejando que Kakaroto mirara sus infinitos ojos ámbar. Aún me guío por el instinto y la programación. Y me impulsa a matar a todo ser vivo que se arrastra por este mundo. A Kakaroto le tomó unos segundos procesar por completo lo que Cell había dicho, pero el Saiyajin seguía sorprendido y confundido. No entiendo. ¿Por qué? Eres libre, ya no tienes que seguir las órdenes de nadie, podrías vivir libremente. ¿Por qué querrías ser un destructor? Ya te lo dije, mis instintos y las partes mecánicas de mi cerebro me impulsan a hacer esto, dijo Cell con naturalidad. Mi lado Saiyajin me obliga a demostrar mi poder destruyendo a todos aquellos que puedan oponérsele. Mientras tanto, mi programación aún persiste, ordenándome causar muerte y destrucción, pues esa es la voluntad del emperador. Es solo por pura fuerza de voluntad que no te estoy estrangulando ahora mismo, e incluso eso se está desvaneciendo poco a poco. Esto era más que problemático. Kakaroto esperaba que sus problemas hubieran terminado, que la muerte del emperador pusiera fin a las hostilidades y que pudieran añadir un nuevo aliado a sus filas, aunque ahora tenían un enemigo más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Hay algo que podamos hacer para disuadirlos? Preguntó Kakaroto. El rostro de Cell se ensombreció, con una mueca de tristeza dibujada en su boca. Negó con la cabeza y exhaló suavemente.
Lo siento, pero eso no es posible. Ojalá pudiera cambiar de opinión, pero ese no es un privilegio que me dio mi creador, explicó Cell. Podría llevarte con Hero. Él podría alterar tu mente y eliminar esa programación, ofreció Kakaroto. Dudaba que al final funcionara, pero ya estaba desesperado. No. Eso tampoco es posible, respondió Cell con gravedad. Apretó un puño, con el brazo visiblemente tembloroso al intentar contenerlo. No hay fuerza en la tierra que pueda anestesiarme o inmovilizarme lo suficiente como para que Hero reprograme la parte mecánica de mi cerebro. Sin duda, arremetería en medio de todo y los mataría a ti y a tus aliados. Un sudor nervioso cubrió la frente de Kakaroto, y trató desesperadamente de idear un plan. Tenía que haber alguna manera de evitar que Cell los destruyera a todos, o al menos ganar tiempo para que pudieran hacerse lo suficientemente fuertes como para detenerlo. Tiempo. Sí, eso fue todo. Espera. Dijo Kakaroto de repente. La sorpresa hizo que Cell parpadeara y retrocediera un poco. Tus células Saiyajin te impulsan a destruir todo lo que se te oponga, lo entiendo, pero ¿no te impulsan también a buscar un desafío? Cell asintió con torpeza. Entonces danos 10 días. 10 días de paz que mis amigos y yo podamos usar para hacernos más fuertes. 10 días no serían tiempo suficiente para que ninguno de ustedes se hiciera lo suficientemente fuerte para, confía en mí, ¿de acuerdo? Dijo Kakaroto, exhalando un pequeño suspiro. Tengo un plan, y debería darnos los medios para ofrecerte un buen desafío. 10 días, es todo lo que pido. Sin duda, Cell ya sabía lo que Kakaroto planeaba. Después de todo, tenía los recuerdos tanto de él como de Kami. Cell guardó silencio, sumiéndose en una profunda reflexión. Kakaroto lo observó con cautela durante los pocos minutos de inactividad, con las manos apoyadas en las caderas. Si esto fracasaba, estarían perdidos. Y entonces, finalmente, el híbrido habló. Eso es, aceptable. Debería ser capaz de frenar mi furia durante 10 días, dijo Cell. Kakaroto respiró aliviado, pero se sorprendió cuando el bioandroide le sonrió de repente. Te deseo mucha suerte, guardián de la Tierra. Me temo que tus aliados tienen las probabilidades en contra. Bueno, normalmente lo son, respondió Kakaroto. Iremos a buscarte dentro de 10 días. Por favor, intenta controlarte hasta entonces. Cell sintió de nuevo mientras una brisa gélida los acariciaba suavemente. Haré lo que pueda por controlarme, pero no puedo garantizar que no haya ninguna pérdida de vidas en esos 10 días. Extendió el brazo derecho y luego levantó el dedo índice. Una cosa primero. No me hagan esperar demasiado. Si no tengo rivales para las 12 de la noche, destruiré la Tierra. ¿Está claro? Sí. Sí, lo entiendo. Respondió Kakaroto con gravedad. Hasta entonces. El aura de Cell cobró vida, de un dorado pálido, como el aura de un Super Saiyan enfermizo. Salió volando, moviéndose a más del triple de la velocidad del sonido, buscando un terreno extenso donde esperar. Kakaroto suspiró y se llevó 2 dedos a la frente. Dios mío, iba a ser una pesadilla explicarles esto a sus aliados. Y sin duda lo fue. A su regreso al mirador, Kakaroto explicó la inminente batalla por el destino del planeta. Las reacciones fueron, como mínimo, diversas. Raditz y Kiki compartieron que querían arrancarle la cabeza a ese ingrato mutante. Krillin y Yamcha habían sugerido que Kakaroto usara parte de su flota para vaporizar a Cell. Pero eso tenía 2 problemas, que Kakaroto había explicado. Kakaroto tuvo que desviar parte de su flota para ayudar a mantener la paz en la galaxia, bajo la supervisión de Heise y Burter. Después de todo, necesitarían viajar con seguridad por la galaxia si querían recuperar las esferas del dragón de Namek. Además, estaba el problema de la destrucción que una de sus poderosas naves podría causar. Un disparo a toda potencia de un Dreadnought sería suficiente para destruir a Cell, pero también destruiría la Tierra. Aún así, Kakaroto había llegado a un acuerdo. Si Cell lograban matarlos, haría que su flota restante bloqueara el sistema solar para vaporizar a Cell si intentaba trasladarse a otros mundos. Bulma había sido quien sugirió simplemente reprogramarlo, pero Kakaroto respondió con el mismo razonamiento que Cell sobre su imposibilidad. Además, Hero intervino para decirle que no podrían alterar la mente de Cell a menos que volviera a estar dentro de su tubo de contención, y que éste estaba completamente destruido. ¿Y qué vamos a hacer exactamente al respecto?, preguntó Krillin finalmente. Estamos perdidos. No hay forma de que podamos alcanzar su nivel de poder en 10 días.
Tengo un plan, pero me gustaría tener el respaldo listo para cuando ocurra lo peor, respondió el Saiyajin. Dende, ven aquí un momento. El pequeño Namekiano tragó saliva y se acercó a Kakaroto. Sí, señor. Preguntó: ¿qué puedo hacer por usted? Si se da el peor escenario posible, prepararé una lanzadera de escape para ti, Bulma, mis hijos y el señor Popo. Necesitaré que tengas el modelo del dragón de Shenron listo. Necesitaré que alguien más reúna las esferas del dragón para tenerlas listas. Prefiero no imaginar el peor de los casos, pero si llega el momento, prefiero no perder a Shenron ni a nuestras esferas del dragón. Y desde luego no quiero que mi familia se interponga en el camino de Cell, explicó Kakaroto. Yamcha dio un paso adelante. Iré a buscar las Dragon Balls, solo necesitaré el radar de dragón de Bulma, dijo con firmeza. Pero primero quiero escuchar cómo planeas hacernos lo suficientemente fuertes para enfrentar a Cell en el lapso de 10 días. Kakaroto exhaló lentamente, una sensación de pavor brotó dentro de su cuerpo. Bien, esto es algo que esperaba evitar usar debido a todos los peligros inherentes. Señor Popo, traiga la llave de la cámara del tiempo. Una vez que el genio se escabulló hacia el templo, Raditz miró con curiosidad a su hermano menor. ¿Cámara del tiempo? ¿Qué diablos es una cámara del tiempo? Preguntó. Una característica del mirador que ha existido durante muchos años. Es una habitación muy peligrosa, pero ahora mismo es nuestra mejor esperanza para enfrentarnos a esta criatura de Cell. Kami explicó. La habitación utiliza una magia especial que ralentiza el paso del tiempo para quienes están dentro, mientras que mantiene el flujo del tiempo afuera. Un solo día aquí afuera equivale a un año entero allí. Sin embargo, una persona solo puede pasar 2 años dentro de la cámara. De lo contrario, la puerta desaparecerá y quedará sellada para siempre. Bueno, por muy peligroso que sea, suena muy útil, dijo Gohan, cruzando los brazos. ¿Y por qué el señor Popo de nuestra época nunca nos lo contó? La magia que causa la distorsión temporal está vinculada a Shenron. Si está inactivo en tu tiempo, la cámara del tiempo es solo una habitación inútil, añadió Kami. Empezó a guiarlos hacia el gran templo, recorriendo varios pasillos antes de detenerse junto a una gran puerta roja. Por aquí. Recomiendo entrar de 2 en 2, alternándose a diario. Entonces, ¿quién va primero? Preguntó Kiki, mirando a los demás del grupo. Raditz, tú y Gohan pueden ir primero. Tanip y yo iremos al día siguiente, dijo Kakaroto, haciéndole un gesto a su hija. Después, Tien y Yamcha podrán usarla, luego Kami y Kiki, seguidos por Nami y Krillin. Después, podemos cambiar el horario de nuevo. Empezó a caminar desde la cámara del tiempo, mientras Gohan y Raditz se preparaban para usar la extraña habitación. Recuerda, solo un año por sesión. Tanip siguió rápidamente a su padre, preguntándose qué más planeaba. Kami también siguió a su hijo adoptivo. ¿Qué te parece todo esto? Preguntó el larguirucho Namekiano una vez que los tres llegaron a la terraza del mirador. Una brisa fría soplaba en el aire nocturno, un cielo despejado dejaba que los destellos plateados de la luna los iluminaran. No lo sé, dijo Kakaroto finalmente. Frustrado, supongo. Siento que, cada vez que intento hacer algo bueno, casi inmediatamente se ve contrarrestado por algo peor. ¿Qué quieres decir con papá? Preguntó Tanip, ladeando la cabeza. Nunca había llegado a conocer a su propio padre en su línea temporal, pero si pudiera aprender de él y sobre él aquí, este viaje al pasado sería mucho más agradable. El Saiyajin se preguntó cuál era la mejor manera de decirlo, frunciendo y desfrunciendo el ceño pensativo. Bueno, cariño, es como, cuando derroté al Rey Piccolo, terminó fusionándose con Kami y tuve que prescindir de él durante años. Cuando derroté a Freezer, tuve que crear un parlamento galáctico para evitar que el resto de la galaxia se desgarrara, y ahora, bueno, ahora que finalmente lidiamos con los androides, tenemos que encargarnos de Cell, que es más poderoso que cualquier cosa en la galaxia en este momento. Kami asintió levemente, comprendiendo, acercándose a Kakaroto y poniéndole una mano en el hombro. Sabes que hay una lección que el guardián me enseñó antes que yo, y sus palabras siguen siendo tan ciertas hoy como cuando las pronunció por primera vez. La paz es un concepto bonito, pero completamente imposible. Por mucho que lo intentes, hijo mío, no puedes evitar que surjan conflictos, ni puedes salvar todas las vidas, es una triste verdad, pero debes afrontarla. Sí, quizá ya lo sabía. Pero a veces desearía ser más proactivo. Es mi deber proteger este planeta, y siento que no hago lo suficiente. Kakaroto extendió la mano y comenzó a frotarse el puente de la nariz.
Hay una parte de mí que cree que podría usar la magia de Shenron para resolver sus problemas, acabar con cosas como el hambre mundial, pero luego siento que la humanidad se volvería gorda y perezosa, que dependería demasiado de Shenron para resolver sus problemas. Y luego, si el dragón resolviera sus problemas, eso solo menospreciaría todos los logros humanos. Sí, ese es el problema de involucrarse demasiado. Para el mundo, serías visto como un extraterrestre, una fuerza externa que se entromete en los asuntos humanos. Un problema lamentable, explicó Kami. ¿Y ahora qué vas a hacer? Kakaroto miró al namekiano que lo había criado, que lo había ayudado a convertirse en algo más que un bruto Saiyajin. ¿Ahora? Preguntó. Ahora voy a hacer otra cosa que realmente no quería hacer. Voy a anunciar nuestra presencia a toda la humanidad, con tanto en juego, merecen saberlo todo, Tanip, quiero que vengas conmigo. Tal vez podamos conectar un rato. El rey peludo fue el séptimo de su linaje en ser coronado gobernante de las naciones, controlando todas las tierras fuera de las controladas por la cinta roja. Su familia había tomado el poder poco después del reinado de terror del rey Piccolo, y todos en su linaje habían sido considerados gobernantes justos y equitativos. Un pequeño consuelo en tiempos como estos. A pesar de todos sus esfuerzos por estabilizar la economía, sus intentos de instaurar la igualdad en las diversas tierras bajo su control y su objetivo de mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, había cosas que escapaban a su control. Recientemente, varias ciudades habían sido masacradas por atacantes desconocidos, seres que causaron tanta destrucción como la del rey Piccolo en el pasado. Los intentos de intervención de su ejército en el pasado habían terminado en un fracaso catastrófico, con aún más pérdidas de vidas en una serie de eventos ya de por sí sangrienta. ¿Qué podía hacer? ¿Qué le estaba pasando al mundo? Su Alteza. La repentina voz en su oficina a oscuras sacó al hombre perro azul de sus pensamientos, y rápidamente buscó sus gafas en el escritorio. Se las puso y entonces sus ojos vieron a un hombre alto de pelo puntiagudo y a una robusta chica de cabello lavanda balanceándose sobre sus talones detrás de él. ¿Quién eres tú? Las palabras salieron de su boca, y estaba demasiado sorprendido por la repentina intrusión en su oficina como para tener miedo o enojarse. La figura del Ji blanco asintió levemente. Puedes llamarme Kakaroto. Soy el guardián de la tierra. El rey peludo parpadeó sorprendido, tratando de recordar si alguna vez había escuchado ese título. Guardián de... Su voz se apagó y luego se levantó de su asiento. Mira, solo dime qué estás haciendo en mi oficina. No me estás amenazando, pero no puedo asumir de inmediato que eres mi aliado. Muy sabio, Su Alteza, dijo Kakaroto con humildad. Estoy aquí para hablarle sobre la entidad que amenaza la Tierra, y cuando escuche lo que tengo que decirle, querrá que el resto del mundo lo sepa. No había sido difícil convencer al rey peludo de sus intenciones. Una rápida muestra de ki y un breve vistazo a la forma Super Saiyan de Tanip habían bastado para que el rey peludo creyera la historia de los androides y Cell, aunque sonara completamente descabellada. Pero si decían la verdad sobre sus espectaculares poderes, bueno, probablemente decían la verdad sobre todo lo demás. Así que llegó la conferencia de prensa. Cuando el rey de varios continentes organizó un discurso, las agencias de noticias del mundo se apresuraron a enviar a los mejores reporteros que tenían para escuchar y grabar su proclamación. Después de todo, esta era una época de agitación mundial. Varias ciudades habían sido destruidas, millones de muertos, la economía mundial había sufrido un duro golpe, ya era hora de que el rey peludo dijera algo al respecto, algún discurso que pudiera tranquilizar a las masas. Aunque solo fuera un lío de palabras vacías, un poco de consuelo era mejor que nada. Alrededor de las 9:15 am, el rey peludo subió al podio justo afuera de su palacio. Un silencio invadió a la gran multitud de reporteros y periodistas, todos listos para tomar nota de lo que decía. Parecía que ninguno de ellos había notado al hombre del kimono blanco ni al misterioso adolescente de cabello lila que esperaba en la puerta del palacio. Mi gente, comenzó el rey peludo, mientras el micrófono transmitía su potente voz a través del patio. Estas últimas semanas han sido un período de gran agitación para nuestro mundo, presentando un nivel de carnicería nunca visto en cientos de años. Se han perdido muchas vidas, y parece que la esperanza es una rareza. Y me temo que las cosas empeorarán antes de poder mejorar. ¿Estás bien, papá? Susurró Tanip, mirando del hombre perro azul a su padre. Pareces estar muy pensativo. Estoy impresionado. El rey peludo lo sabe todo sobre Cell, sabe la amenaza que representa para el mundo.
Cell podría destruir el mundo entero, y aún así, continuó observando al rey peludo hablar con su público. Y aún así, no parece tener miedo, o al menos no lo demuestra. No se asusta, no entra en pánico, intenta mantener a su gente lo más tranquila posible. Es admirable. Tanit parpadeó sorprendida. Oh, sí, eso mola mucho. Es decir, ni siquiera tiene los poderes que tenemos nosotros, y creo que todos estamos mucho más nerviosos que él. La chica Saiyajin se acarició la barbilla. ¿Tienes miedo, papá? Kakaroto asintió y puso una mano sobre el hombro de Tanip. Más que nunca. El destino del universo entero depende de esto, después de todo, y somos los únicos con una mínima posibilidad de detenerlo. Su voz se apagó y luego rió nerviosamente. Lo siento, no debería asustarte. Pero, supongo que quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Puede que no sea el padre de tu línea temporal, pero sigo siendo tu padre. Has logrado mucho, Tanip, tú y Gohan. Salvarás tu mundo, estoy seguro. Ante eso, la adolescente Alsa Yan se sonrojó furiosamente y cruzó los brazos. Dios mío, papá, qué tonto eres, refunfuñó, apartando la mirada rápidamente. Gracias. Esperaba que estuvieras orgulloso, como nuestra madre. Mientras tanto, el rey peludo continuó dirigiéndose a su público. Y por toda la carnicería que nos han infligido, debemos saber a quién culpar. No es otro que nuestros viejos enemigos del norte, el ejército de la cinta roja. Utilizando superarmas de nuevo diseño, lanzaron varios ataques contra nuestras ciudades, causando toda la muerte y destrucción que conocemos. Pero ya no debemos temerles. Según mis fuentes, otra de sus creaciones se ha vuelto loca, destruyendo su complejo y a los demás seres que atacaron nuestras ciudades. Sin embargo, por desgracia, esa misma creación ahora representa una amenaza para el resto del mundo. Se desató un murmullo entre los reporteros, muchos de ellos preguntándose qué hacer con el anuncio. Los militares habían demostrado su impotencia en el pasado, así que si este nuevo enemigo era aún más poderoso, ¿qué iban a hacer al respecto? Finalmente, un reportero, un caballero barbudo, habló. ¿Quién es su fuente de información? Me alegra que lo preguntes, dijo el rey peludo, señalando a los dos Saiyajin detrás de él. Este hombre se llama Kakaroto, el guardián de la tierra. De nuevo, se oyeron murmullos entre los periodistas, sorprendidos por el extraño título. Varios camarógrafos se apresuraron a fotografiar al hombre de pelo puntiagudo mientras subía al estrado, acercándose al micrófono. Luego se aclaró la garganta, y el curioso equipo de noticias volvió a guardar silencio. ¿Qué podía decirles siquiera a esta gente? Se sentía extraño dirigirse a la humanidad así, incluso después de todos los discursos que había pronunciado en el Parlamento Galáctico. Lo que decía ahora cambiaría a la humanidad para siempre, la llevaría más allá del punto de no retorno. Aprenderían todo sobre la galaxia y sus culturas alienígenas, todo sobre el parlamento del que técnicamente formaban parte, todo sobre el ki y el tipo de poder que él y sus aliados tenían a su alcance. Tenían derecho a saber, y él había estado equivocado al intentar ocultarles esa información. Yo, me llamo Kakaroto. Aunque me parezca a ustedes, no soy uno de ustedes. Soy un extraterrestre de una raza casi extinta llamada los Saiyajin, comenzó Kakaroto. Ya podía ver la incredulidad en sus rostros. Durante años, mis amigos y yo hemos usado nuestros poderes sobrehumanos para detener cualquier amenaza que llegara al planeta, pero parece que ahora hemos encontrado a la horma de nuestra horma. Esta nueva criatura es un bioandroide llamado Cell, creado a partir del ADN de mis amigos y el mío, capaz de acceder a una gran fuente de poder. Tenemos 10 días para prepararnos, y una vez transcurridos esos 10 días, comenzará a masacrar a la gente de este planeta. Mi grupo es el único que puede detenerlo. Ah, ¿en serio se supone que debemos creernos todo esto? Preguntó una reportera, con las gafas deslizándose por la nariz mientras miraba al Saiyajin. O sea, apareces de la nada, y se supone que debemos creernos al instante tu historia sobre extraterrestres y superpoderes. Te convenceré igual que convencí al rey peludo, respondió Kakaroto con sequedad. Con transmisión instantánea, apareció al instante ante la reportera, haciéndola saltar del susto. Empezó a teletransportarse rápidamente, apareciendo justo frente a varios miembros de la multitud. Sus jadeos de asombro provocaron una risita de Tanip. Se detuvo y luego saltó 9 metros en el aire con un rápido impulso, deteniéndose en el aire para que pudieran verlo flotar sobre ellos, sin ningún tipo de mecanismo.
Entonces soltó un grito, como un león orgulloso rugiendo al cielo, con todo su cuerpo resplandeciendo antes de que la familiar chispa dorada de su transformación en Super Saiyan iluminara el aire. Fue como mirar al sol, cegándolos por un instante, y los reporteros gritaron cuando la onda expansiva de la transformación los impactó, casi derribándolos. Tras unos instantes, lograron sobreponerse al impacto de la transformación. Lograron mirar al Super Saiyan que flotaba sobre ellos, sin saber qué pensar de aquella extraña visión. La mayoría lo miraba como si fuera una especie de ángel caído del cielo. Otros parecían estremecerse de miedo ante este ser que casi había derribado a la multitud con un solo grito. Esto era diferente a todo lo que habían visto antes. ¿Cómo podrían reaccionar? El aura de Kakaroto se desvaneció y descendió lentamente hasta aterrizar de nuevo detrás del podio. Confío en que ahora me crean. Varios camarógrafos y periodistas asintieron con rigidez. Los demás permanecieron en un silencio atónito, intentando comprender la demostración de impactante poder sobrehumano. Entonces continuaré. Como dije antes, vengo de una raza casi extinta llamada los Saiyajin. Me enviaron aquí de bebé para destruir a la raza humana, hasta que el anterior guardián de la tierra me acogió y me crió como suyo, disuadiéndome de mi camino original de destrucción. La compasión que me enseñó es lo que me impulsa a querer proteger su mundo, y todos los demás planetas habitados de esta galaxia. Actúo como líder de un vasto parlamento galáctico, intentando mantener la paz entre los demás mundos. En el pasado, esperaba ocultarles este conocimiento hasta que hubieran avanzado lo suficiente por sí mismos, y ese fue mi error. Si el Rey Peludo y el público lo permiten, entonces abriré el tráfico entre la Tierra y la galaxia. Tan pronto como fue a tomar aire, uno de los periodistas sensacionalistas de pelo negro levantó la mano. Esto es demasiado para asimilar, pero tengo una pregunta sobre esta criatura de Cell. Kakaroto asintió e hizo un gesto con la mano, indicándole al periodista que continuara. ¿No hay nada que el ejército pueda hacer contra esa cosa? ¿No podríamos simplemente bombardearlo con una bomba nuclear o algo así? Ojalá fuera así de simple. El Saiyajin de pelo puntiagudo se irguió y buscó las palabras adecuadas, buscando la mejor manera de explicarlo. Suponiendo que Cell no lance la bomba en el aire, ni siquiera la explosión atómica más potente frenaría mucho a un ser con el poder de Cell. Haría más daño al medio ambiente que a él, por desgracia. Su fuerza es enorme. Había viajado toda la noche, con sus ojos ámbar escudriñando el paisaje en busca de un buen lugar para establecer su arena. Cell necesitaba un terreno llano donde pudiera establecer la arena sobre terreno plano, sin pendientes ni desniveles en la superficie de la estructura. Además, quería que la arena estuviera a una distancia considerable de cualquier zona habitada. Tenía que hacer todo lo posible para evitar la posible destrucción que esta batalla final podría causar, porque incluso los temblores de su poder podrían destruir una ciudad entera. Finalmente, a primera hora de la mañana, Cell encontró lo que necesitaba. En el frío y nevado norte, se topó con una gran llanura blanca, rodeada por un extenso bosque a pocos kilómetros de distancia. Según sus sentidos mejorados, el asentamiento humano más cercano estaba a unos 75 kilómetros. Bueno, eso sería suficiente, suponiendo que ninguna ráfaga de ki se dirigiera hacia allí. Cell fijó sus ojos ámbar en la extensión de tierra, percibiendo bien la zona y la suavidad del paisaje. Bueno, había algunas pendientes suaves, pero serían fáciles de despejar. Extendió una mano y liberó un ki invisible de su palma enjollada. La ola invisible golpeó los campos nevados y esparció la sustancia blanca al viento. Ahora la tierra era completamente visible. El paisaje se alisó para revelar un gran círculo de tierra, con los bordes lisos perfectamente marcados en el suelo. Ahora bien, ¿de qué podría hacer el suelo de la arena? Parecía casi inútil pensar en algo así, ya que la mayoría de los metales se romperían en cuanto un Saiyajin se transformara sobre él. Este suelo debía ser resistente, lo suficientemente fuerte como para resistir al menos una batalla. El híbrido revisó toda su memoria genética, considerando todos los materiales posibles. ¿Hierro? No. ¿Acero? No. ¿Titanio? No. ¿Cerámica? Por supuesto que no. Finalmente, una idea le vino a la mente al empezar a buscar en los recuerdos de Kohler. Metal de nave espacial. La aleación utilizada en todas las naves de la familia Colt era lo suficientemente resistente como para soportar el calor de la reentrada, y su casco era capaz de soportar explosiones de más de 280 megatones. Sería suficiente.
Sin dejar de observar el gran círculo plano de tierra, Zell extendió su dedo índice izquierdo y lo mantuvo apuntando hasta que se formó un destello dorado en la punta. Materialización mágica, una de las técnicas más útiles para un trabajo como este. El rayo salió disparado de su dedo y envió un resplandor dorado a través de la extensión aplanada de tierra, manteniendo esa luz hasta que se formó una arena circular de mosaicos de metal gris oscuro de nave espacial donde apuntaba. Estaba dividida de forma uniforme en una serie de mosaicos, con un aspecto bastante profesional. Zell aterrizó con un fuerte chasquido sobre el metal pulido, tomándose un momento para examinar su obra. Genial, sin duda. En 10 días, esta arena sería donde se decidiría el destino de la galaxia. Lo sabía todo sobre la cámara del tiempo, y la información que podía obtener de los recuerdos de Kakaroto y Kami podría ser suficiente para darles una ventaja. Cualquier posibilidad, por remota que fuera, les daría una oportunidad. Esperaba con ansias que al final todo saliera bien. No guardaba rencor hacia este mundo ni hacia su gente, pero su programación lo obligaba a destruir, si tenía que morir para evitar la muerte de innumerables personas, que así fuera. Solo tenía que esperar, aún así, varios días era mucho tiempo para quedarse sin hacer nada. Un poco de exploración no le vendría mal, solo algo con lo que distraerse. Bueno, todo salió mejor de lo que esperaba. El sarcasmo rezumaba de la voz de Kakaroto al reunirse con su hija. Tras explicar la amenaza que Zell representaba para el mundo, pudo ver el horror asomar a la multitud de periodistas entre la multitud. Comprendían perfectamente la gravedad de la situación, la perspectiva de una destrucción global total y absoluta. Solo podía imaginar el caos que se desataría entre el público si supieran que se avecinaba el Armagedón. Kakaroto había ofrecido desplegar fragatas de evacuación, naves que podrían ayudar a grandes sectores de la población a huir si se producía el peor de los casos, aunque probablemente sería un gesto vano. Suponiendo que las naves mercenarias tampoco lograran destruir a Zell, entonces habría poco que obstaculizar a su viaje por la galaxia, salvo la velocidad con la que podría viajar de un sistema solar a otro. Bueno, papá, no puedes ser tan optimista con esto, dijo Tanip. Es decir, intento ser hiperactiva, era mi mecanismo de defensa al crecer en ese antro distópico, pero siempre lo fui y sigo siendo consciente de lo serio que es esto. Su padre asintió, poniendo las manos en las caderas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Bueno, la cámara del tiempo seguirá en uso hasta esta noche, así que tenemos varias horas libres. Antes de ir a entrenar, necesito contactar con la gente del Parlamento. Ya les he enviado un mensaje de Zell a Heize y Burter, y se lo dirán al resto de la galaxia, pero me dijeron que hay algo urgente que necesitan hablar conmigo en persona, explicó Kakaroto. Fuera lo que fuese, él también lo había ignorado. Puedes volver al mirador si quieres, Tanip, pero, bueno, primero tengo que comprobar esto. Tanip asintió en respuesta, con una rápida sonrisa dibujada en su bonito rostro. Sabes que estoy aquí, papá, respondió con firmeza. Aprovecharé cualquier oportunidad para ver planetas extranjeros y el espacio exterior. Vamos. El Super Saiyan se presionó la frente con los dedos índice y medio de la mano derecha, fijando el ki característico de Heize a años luz de distancia. Tanip apoyó una mano en el hombro de Kakaroto y, tras establecer un contacto firme, ambos desaparecieron en el hiperespacio, dejando que el rey peludo terminara de hablar y tranquilizar a su gente. Cuando reaparecieron, se encontraban en una de las grandes salas de reuniones de acero inoxidable del edificio del Parlamento en la luna de Telven. Heize soltó un grito agudo cuando su jefe y su hija se teletransportaron detrás de él tan repentinamente. Lord Kakaroto. Ya le conté muchas cosas que me asustan. Exclamó el australiano espacial. Burter rió disimuladamente a costa de sus aliados, deslizándose de la mesa cercana para unirse a los demás. Para entonces, Kakaroto empezó a notar a todos los demás en la gran sala llena de mesas, incluyendo a In-Jon, algunos de los otros soldados de Heize y Burter, un científico con una túnica blanca estéril con capucha que sostenía una extraña joya de cristal entre las palmas, y un grupo de extrañas nubes blancas en miniatura, cada una del tamaño de su torso, flotando a la altura de sus ojos. Cierto, lo siento, Heize. Pero bueno, es mucho más rápido desplazarse que usar una nave espacial, comentó Kakaroto, esbozando una sonrisa tímida mientras ponía a Heize de pie. Mientras el alienígena de piel roja se sacudía el polvo, Kakaroto volvió a centrarse en los extraños seres de las nubes, observándolos con cautela. Primero lo primero, ¿quiénes son estas personas? Fue In-Jon quien se puso de pie de un salto, aterrizando a 1 metro de su compañero Saiyan. Estos se llaman Plianos.
dijo con naturalidad. Y vinieron a nosotros desde la galaxia del sur. Eso está, aparentemente, muy lejos. Pero los pileanos pueden ir rapidísimo. Más rápido que la luz, según el científico. El científico, delgado como una oblea, frunció el ceño al oír el título. Tengo un nombre, tú, dijo indignado el hombre de piel roja. Y. Sí, estos refugiados nos llegan de nuestros vecinos de la galaxia austral. Su anatomía antinatural les permite viajar a velocidades superiores a la de la luz por sus propios medios. Brin añadió. Aparecieron aquí en Telven hace unos días, y en la división científica los hemos analizado a fondo para comprender su idioma. Modifican la luz de su gas para formar sílabas, uniendo varias de ellas para formar palabras. Para eso sirve esta bola de cristal. Emula el efecto y nos permite comunicarnos con ellos. Ajá, respondió Tanit con indiferencia, claramente desinteresado por la larga lección de xenolingüística. Vayamos al grano, científico. ¿Por qué están aquí exactamente estos, pileanos? Bueno, esa es la cuestión, intervino Burter, con cada palabra ronca debido a su acento alienígena. Estos tipos son los líderes restantes de su planeta, huyeron de la galaxia sur hasta aquí para advertirnos de un gran mal en su galaxia. Ellos pueden explicarlo mejor. Brin dio un paso adelante y tamborileó con sus largos y delgados dedos sobre la superficie lisa. Varias luces destellaron rápidamente dentro del material. Azul, amarillo, blanco, verde, amarillo, azul, antes de volver a convertirse en una esfera de cristal vacía. La nube espacial más grande avanzó flotando y comenzó a destellar en varios tonos, principalmente un rojo sangre y un verde neón impactante. Por alguna razón, cada vez que el pileano líder se volvía verde, también lo hacían los demás de su especie. El verde lima iluminaba la cámara por completo, hasta el punto de que los demás tuvieron que protegerse los ojos para no quedar cegados. Y finalmente el espectáculo de luces se apagó, y solo Brinum pudo verlo desplegarse en su totalidad. ¿Entendiste todo eso?, preguntó el científico. Kakaroto arrugó la nariz antes de asentir torpemente. Sí, claro que sí. Solo dame una traducción de lo que dijeron. Estaban relatando la historia de la masacre en su planeta natal. Habían vivido en paz toda su existencia, pero hace unos años, una serie de ataques comenzó a azotar planetas en la galaxia sur, y varias especies se extinguieron a manos de una entidad verde lima invisible, dijo Brinum. El grupo de nubes se fusionó en una sola entidad, cuya forma emulaba la espiral de la galaxia sur, llegando hasta el alto techo de la gran sala. Luego, varias áreas de vapor se retrajeron hacia el interior, revelando solo oscuridad. Las implicaciones eran claras. Estas eran áreas que esta entidad verde lima ya había atacado. 22 sistemas se habían quedado a oscuras, por lo que parecía. Es muy lamentable oír eso, dijo Kakaroto, y Brin lo tradujo rápidamente con el orbe de cristal. Pero no estoy seguro de qué hacer con esto. Brin se aclaró la garganta y habló. No comprende la gravedad de la situación, señor. Varias otras razas están huyendo de la galaxia sur, buscando refugio en nuestro parlamento. La afluencia de refugiados ya podría ser difícil, pero existe el temor de que el carnicero del que huyen pueda regresar a nuestra galaxia. El Super Saiyan se quedó atónito al oír eso, e incluso Tanit pareció sorprendido. ¿Qué quieres decir con regresar a nuestra galaxia? Dijiste que atacó el sur, no la nuestra, dijo Kakaroto. El delgado alienígena parecía dudar en responder, torpemente con sus palabras mientras trataba de encontrar una buena forma de formular la respuesta veraz. Según todos los relatos que hemos recibido de los testigos pileanos, el ser del que huyen es un Super Saiyan. Esa noche, la puerta roja de la cámara hiperbólica del tiempo se abrió con un crujido sordo. La brillante luz blanca del vacío eterno invadió el estrecho pasillo que conducía al templo, iluminando el área con su energía etérea. Los que estaban más cerca del pasillo, Krilin y Kami, se apresuraron a dirigirse mientras los demás descansaban tras su extenso día de intenso entrenamiento. ¿Qué tal creen que lo hicieron?, preguntó Krilin mientras se acercaban cautelosamente a la puerta. No puedo sentir su energía mientras estén ahí dentro. Están vivos, y eso es lo importante, comentó Kami con indiferencia. Para empezar, le había inquietado usar la cámara del tiempo, consciente de lo peligroso que podían ser el calor y la intensa gravedad, además de lo hostil que podía ser el entorno. Aún así, al menos Raditz y Gohan habían tenido cuidado de no excederse en su tiempo allí. El primero en salir fue Gohan, el adolescente mitad Saiyajin con un aspecto muy similar al de su primera entrada en la cámara.
Sin embargo, su ropa estaba arruinada, e incluso las prendas extra que había traído no le habían durado todo el año de entrenamiento con su tío guerrero Saiyajin. ¿Cuánto tiempo sin verte? Saludó con sencillez. A pesar de su evidente intención de bromear, su expresión estoica lo hacía aún más incómodo. Ajá, sí, claro que sí, respondió Krillin, intentando en vano reírse del intento de humor del viajero del tiempo. Vaya, puedo sentir tu energía desde aquí. Ha aumentado muchísimo, y ni siquiera te has transformado. No es suficiente, respondió Gohan simplemente. He repasado los números mentalmente, y aunque usara esa forma de Super Saiyan ascendido que creó mi tío, no sería suficiente para igualar a Cell. Dudo que hayamos visto siquiera lo que Cell podría hacer al 100%. Pasó junto a los dos, dándole espacio a su tío para salir de la misteriosa cámara. Al ver a Raditz, era evidente que se había sometido a un cambio de imagen mayor que el de su sobrino. Su armadura Saiyajin estaba casi completamente destruida, dejando al descubierto los músculos que llevaba debajo, pero al menos sus pantalones se habían conservado intactos para preservar su modestia. Se había tomado el tiempo de acicalar su larga y salvaje melena, cortándose la parte inferior del cabello para que solo le llegara hasta los omóplatos. Aún así, la parte que le llegaba más allá de la nuca estaba atada en una trenza apretada sujeta con una cinta blanca. Bueno, eso sí que es nuevo, comentó Kami, mientras observaba cómo Raditz cerraba la puerta con una patada hacia atrás. Parece que tu poder también ha aumentado considerablemente, Raditz, tu hermano quedará impresionado. Raditz rió disimuladamente y cruzó sus fuertes brazos sobre su pecho casi completamente expuesto. Me gustaría ver a Kakaroto alcanzar este nivel de fuerza con su entrenamiento. Siento que podría enfrentar a Cell yo solo. Una idea absurda. Incluso Raditz se echó a reír, y Kami y Krillin se unieron rápidamente. Sin embargo, Gohan parecía inseguro, observando a su tío de cerca. Claramente había visto algo durante ese año, pero fuera lo que fuese, parecía reacio a decirlo en voz alta. Las noticias del Parlamento eran desalentadoras, difíciles de digerir. ¿Un Super Saiyan estaba devastando civilizaciones en la galaxia del sur? ¿Cómo era posible? Freezer se había esforzado al máximo para matar a tantos Saiyans como fuera posible, dejando solo una pequeña fracción de su población con vida. ¿Cómo podía alguien con tal poder evadirlo el tiempo suficiente para llegar a otra galaxia? Al principio, Kakaroto pensó que Inyon sería el último Saiyajin de sangre pura que conocería, pero ahora estaba este recién llegado de color verde lima. Para llegar a otra galaxia, este individuo necesitaría una nave espacial de gran alcance, y solo existían unas pocas. Eran bastante costosas de construir, y la idea de colonizar galaxias completamente nuevas simplemente no le atraía a la mayoría. Ahora tendría que investigar el asunto, después de encargarse de Cell. Supuso que el resto de la galaxia no necesitaría saber los detalles si dos poderosos villanos representaban una amenaza. Solo necesitaban saber que necesitarían tener sus naves en posiciones defensivas alrededor de sus diversos sistemas solares para enfrentar cualquier amenaza si aparecía. Al regresar al mirador esa noche, Kakaroto respiró aliviado y se presionó el puente de la nariz con los dedos. Cada vez va peor, se quejó. Creía que Cell era nuestro único problema, pero ahora también hay algo en la galaxia del sur. Y si es un Super Saiyan, también es mi problema. La idea le provocó un escalofrío en la espalda a Tanip, quien inmediatamente miró a su padre. Papá, eso significa que ese otro Super Saiyan sigue en mi línea temporal. Solo Dios sabe cuánto daño ha causado ya, maldita sea, eso es algo con lo que tendremos que lidiar cuando regresemos a nuestro futuro. Como si el futuro del que venía no fuera suficientemente malo, no te preocupes, dijo Kakaroto para tranquilizarlo. En tu línea temporal, Cell aún no ha sido liberado, ¿verdad? En ese caso, puedes contactar a Gero en secreto, pedirle que reprograme a Cell, y así estará de tu lado. Suena sencillo, ¿verdad? Preguntó. Ante eso, Tanip sonrió y empezó a correr con entusiasmo junto a su padre. No es un mal plan, viejo. Aún tienes un montón de buenas ideas en esa cabeza arrugada, comentó, sacándole la lengua a Kakaroto al terminar. No soy tan viejo, aunque este trabajo comenzaba a hacerlo sentir tan antiguo como Kami. Cuando vieron a Raditz fuera de la cámara del tiempo, Kakaroto casi se desmaya de la sorpresa al ver a su hermano con un nuevo peinado. Claro que era una pequeña mejora, pues le quitaba mucho volumen innecesario y le daba a Raditz más libertad para moverse sin tropezar con su propia melena.
Además, sus largos mechones siempre corrían el riesgo de convertir su espalda en un punto ciego, y la trenza apretada ahora eliminaba esa amenaza. Si esa trenza podía soportar una transformación en Super Saiyan, entonces era perfecta. Hola, hermanito. Dijo sonriendo. Ya era hora de que volvieras. Gohan y yo estábamos a punto de irnos a dormir, pero quería que vinieran para charlar antes de que entraran en la cámara, añadió Raditz. Frunció el ceño al ver la expresión del joven Saiyajin. Rayos. ¿Qué pasó? ¿Vieron un fantasma o algo así? Algo así, comentó Tanip. Recordó lo que los pileanos les habían mostrado en el Parlamento. La imagen de la galaxia dañada. Un destino similar podría acontecerle a esta galaxia, en esta línea temporal y en la suya. No te preocupes, Raditz, es un problema para otro momento, respondió Kakaroto. El Saiyajin de pelo puntiagudo se acarició la barbilla y sonrió con suficiencia mientras evaluaba el poder de su hermano. Guau, nada mal, Raditz, claramente aprovechaste cada minuto de ese año. Lástima que seré lo suficientemente fuerte como para patearte el trasero la próxima vez que nos veamos. Raditz se cruzó de brazos y le dio la espalda a su hermano. Solo deseas a Kakaroto. Aún así, es peligroso ahí dentro, así que buena suerte a los dos. Y con eso, los demás se alejaron de la cámara del tiempo, yendo a dormir un poco. Kakaroto vio a los demás alejarse, antes de volverse hacia su hija. Será mejor que consigas ropa de repuesto, la necesitarás para cuando el entrenamiento se vuelva más difícil, dijo Kakaroto. Tenía la habilidad de materialización mágica que Kami le había enseñado, pero prefería no usarla si no era necesario. Había viajado toda la noche, atravesando el desierto a pie, y cada paso parecía hundirse más en la nieve a medida que ascendía por la pendiente boscosa. Aún podía determinar la ubicación exacta de la arena desde allí, gracias a las computadoras de su mente que le permitían recordar cualquier coordenada precisa del planeta. Aún así, con días aún para la batalla, Cell iba a tomarse su tiempo antes de regresar a la arena. La tenue luz del amanecer iluminaba los blancos mantos de nieve. Los rayos de luz se abrían paso entre las ramas de las verdes coníferas y se reflejaban en el cuerpo de Cell dondequiera que iba, reflejándose en la suave textura metálica de su caparazón. Era un paisaje verdaderamente hermoso, de esos que Cell guardaría en sus recuerdos para el resto de sus días. Sin la expansión urbana, la Tierra era fácilmente uno de los planetas más hermosos de la galaxia. Por lo que Cole recordaba, la mayoría de los demás planetas tenían patrones climáticos más severos, actividades tectónicas impredecibles, aire irrespirable. La Tierra simplemente se ganó la lotería, consiguiendo uno de los mejores equilibrios entre estas características. Cell anhelaba no tener que destruirla, sería una gran pérdida para la galaxia. Bueno, no realmente, los extraterrestres no la visitaban a menos que planearan saquearla y conquistarla. Aún así, podría ser un buen destino de turismo espacial en el futuro si sobrevivía lo suficiente. Cell se detuvo cuando su audición mejorada captó los violentos gruñidos, rugidos y siseos, el ruido de animales en duelo arrastrados por el viento. El mutante frunció el ceño y comenzó a dirigirse hacia la lejana fuente del ruido, corriendo por el campo nevado, esquivando cualquier árbol que se cruzara en su camino mientras se acercaba rápidamente al origen de los gruñidos y mordiscos bestiales. Cell se detuvo de golpe sobre una cresta nevada, contemplando un espectáculo sombrío. Una puma madre rodeada por una manada de 4 lobos que la miraban con lascivia. Puede que fuera la más grande del grupo, pero la cantidad de lobos la dejaba en desventaja. Desde donde estaba, pudo ver que la puma tenía varios cortes sangrantes en el estómago y el flanco derecho, pero aún parecía firme en su lucha contra los caninos. Fue en ese momento que Cell comprendió por qué estaba tan decidida. No era solo un instinto de supervivencia. Esta leona protegía a sus cachorros. Había 3 criaturas de color naranja claro, tan jóvenes y pequeñas comparadas con el león mayor, que las defendía con tanto fervor. ¿Debería intervenir? Lo que vio fue simplemente, naturaleza. Los animales mataban a otros animales constantemente en la naturaleza, así que no podía sorprenderse demasiado. Mientras lo pensaba, un lobo avanzó, lo que provocó que la leona se girara hacia él y emitiera un rugido ensordecedor, tan fuerte como le era posible en su estado actual. En ese momento, Cell vio la magnitud del dolor de la criatura, la presión que soportaba para proteger a sus hijos. Pronto se vería abrumada, y cuando eso sucediera, sus hijos morirían con ella. No podía permitirlo, no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía suficiente control para defender a quienes no podían defenderse por sí mismos por el momento.
Sus ojos dorados brillaron rojos por una fracción de segundo, antes de que un par de rayos rojos de ki salieran disparados de los ojos de Zell, más rápidos que un par de balas veloces. La explosión impactó al más grande de la manada, creando una pequeña explosión que lo envolvió en una ola de fuego y lo mató al instante. Las cenizas y el pelaje derretido derritieron la nieve donde había estado. Eso pareció suficiente, y aunque estaba preparado para eliminar a los otros lobos, estos parecían conocerlos lo suficiente como para correr por sus vidas, adentrándose en el bosque tan rápido como pudieron para evadir a la misteriosa criatura desgarbada. Bien. La situación se resolvió, o eso esperaba. Zell se giró para mirar al puma, que ahora lo atacaba con fuerza. Ahora él era la mayor amenaza, una criatura tan ajena a ella que jamás podría considerarse humana salvo por un fugaz parecido. Ah, ahora estaba el problema. La leona y sus cachorros estaban a salvo por ahora, pero esas heridas podrían ser problemáticas. Zell no era médico, pero supuso que podría hacer algo para ayudar. Decidido, el híbrido apuntó a la leona con el dedo índice izquierdo, manteniéndolo firme mientras disparaba un rayo de luz dorada hacia la leona herida. Sin embargo, no era Dodonpa, ni nada por el estilo. Una luz dorada bañó a la bestia mientras las marcas de sus garras se cubrían con vendajes que emergían del éter. La tela pálida estaba lo suficientemente apretada como para aplicar la presión justa y detener la hemorragia. Existía el problema de la infección, pero las vendas que había creado contenían suficiente desinfectante para, con suerte, eliminar cualquier posible infección. Al menos eso esperaba, pues Zell no era médico ni sanador, ni mucho menos. La leona emitió un fuerte siseo cuando el ardor del desinfectante tocó sus heridas abiertas, temblando ligeramente mientras aún protegía a su descendencia del híbrido. Lo siento, dijo Zell en voz baja y humilde, haciendo una reverencia respetuosa a la criatura, quien obviamente no comprendió nada del gesto. Luego se dio la vuelta y se alejó lentamente hacia el bosque nevado, antes de que sus violentos impulsos lo llevaran a atacar también a la leona. El avión cápsula escarlata planeaba lentamente hacia el mirador. Yamcha usaba su sensor de ki para dirigir al piloto hacia donde debían ir. No tenía sentido que el grupo usara sus bloqueadores de ki durante este entrenamiento, ya que Zell ya sabía dónde estaba el mirador. Si quería, podía pasar y destrozarlos en cualquier momento. Solo esperaban que cumpliera su palabra y les diera los 10 días completos que necesitaban. Sí, justo allí, más allá de ese banco de nubes, añadió el bandido, señalando hacia la derecha. Las blancas corrientes se abrieron ante el morro del avión, y sus alas atravesaron la capa de nubes a toda velocidad. ¡Mierda! Así que ese es el lugar de Kami, exclamó la Unch. La rubia era una criminal empedernida, y aunque había visto muchísimas locuras en su vida, ninguna se comparaba con la imagen de un castillo flotando en el cielo. Mierda, debería haber traído un suéter, hace un frío de 1000 demonios aquí arriba, bueno, sí, supongo que puede refrescar un poco aquí arriba, reflexionó Yamcha, rascándose la cabeza. Mientras buscaba las esferas del dragón, recordó que la Unch aún no había descubierto lo de Ken, y como el Tríclope seguía tan deprimido por la explosión de su mejor amigo, le vendría bien otra cara conocida. La Unch había sido quien lo ayudó cuando el enano psíquico, y si Yamcha y los demás no bastaban para sacarlo de esto, bueno, su novia, con sus cambios de humor, podría ser la solución. Esperaba tenerla mientras estuviera con su pelo azul, pero quizás el amor duro del rubio furioso lo solucionaría. Fue un poco difícil encontrar un lugar para aterrizar en el suelo de baldosas blancas del mirador, debido al gran templo y a la nave espacial esférica que los demás usaban para el entrenamiento de gravedad. Pero pronto, la UNS logró aterrizar la cápsula en la parte trasera del templo. Sus patas de aterrizaje descendieron gradualmente y luego soportaron todo el peso de la nave sobre las baldosas pálidas. Yamcha fue el primero en partir, con el radar en una mano y la bolsa de arpillera que contenía las esferas del dragón en la otra. Se acercó rápidamente al genio de cabello azul, que trabajaba afanosamente en los esquemas de otra máquina, demasiado compleja para que él siquiera intentara descifrarla. Hola, Bulma, aquí tengo las esferas del dragón, dijo, dejando la bolsa sobre su escritorio. Gracias, Yamcha, respondió, sonriéndole a su ex. Habían terminado bastante bien, y parecía que siempre se considerarían buenos amigos. ¿Oh, es la Unch?, preguntó Bulma, observando a la agresiva rubia que buscaba por el mirador. Claro que sí, añadió el ex bandido. Tenía que contarle lo de Tien. Se preocupó muchísimo cuando le dije que había desaparecido. Y además, ahora mismo le vendría muy bien su ayuda.
El alborotador se detuvo donde Tien se había desplomado, ignorando los sonidos del entrenamiento en la nave espacial. Caray. No quería creerlo, pero sí que estás deprimido. Su voz áspera y familiar bastó para que Tien levantara la vista, mientras el tríclope la observaba conmocionado. Tien tragó saliva y logró ponerse de pie, alcanzando su altura total varios centímetros por encima de la cabeza del criminal. Launch, ¿qué haces aquí? Preguntó finalmente. La pregunta fue suficiente para que la criminal empedernida pusiera los ojos en blanco, molesta. Mierda, qué tonta eres. Estaba preocupada por ti. Llevabas siglos desaparecida y no tenía ni idea de dónde demonios estabas. Dijo Launch, apartando la mirada, cada vez más molesta. Y entonces vino ese idiota del mullet y me lo explicó todo. Ahora eres un androide, ¿verdad? ¿No podrías haberme llamado con algún móvil cyborg en la cabeza? No funciona así, dijo Tien en voz baja, sintiéndose avergonzado como un niño al que disciplinan. Quería ponerme en contacto contigo, pero, las cosas han estado muy agitadas. Launch se cruzó de brazos. Vaya, qué bien saberlo, dijo con sarcasmo. Me enteré de lo de tu amigo, y lo siento mucho por él, ¿sabes? Añadió. Era un buen chico, pero con tanto en juego no puedes perder el tiempo sintiéndote miserable. Siento que, siempre llego demasiado tarde para ayudar a la gente cuando lo necesita. No pude encontrarlo cuando lo capturaron, y no pude convencerlo de que viniera conmigo cuando lo tuve acorralado, explicó Tien. Me pregunto si realmente estoy hecho para esto. HMPH, Launch puso sus manos sobre sus hombros. Escúchame. A veces hay cosas que simplemente no puedes detener, no importa cuán poderoso te vuelvas, dijo con firmeza. Y siempre puedes recuperar a ese niño con las esferas del dragón, agregó, logrando sonreírle al artista marcial de 3 ojos. Era una sugerencia simple, algo totalmente posible. Si vivieran lo suficiente para usar las esferas del dragón, podría resucitar a Chaoz con un cuerpo orgánico. No es mala idea, la verdad. TCH, claro que no. Puede que no sea un genio extravagante como Bulma, pero no soy estúpido, dijo Launch con un tono casi indignado. Ahora, métete ahí y empieza a entrenar, o te patearé el trasero, Tien Shinan. Hay un monstruo espacial loco contra el que tienes que luchar. El tríclope sonrió y presionó sus labios contra los de Launch. Extrañaba su tacto, la sensación de simplemente estar con ella. HMPH, te portas como un duro, pero sé que te importa, bromeó una vez que sus labios se separaron. La rubia se sonrojó como una colegiala al oír eso, apartando rápidamente la mirada de Tien. Sí, bueno, no andes con esas tonterías. Después de todo, tengo una reputación que mantener, murmuró Launch en voz baja. ¡Ay! ¡Qué monada! Comentó Bulma mientras los observaba desde lejos. Yamcha se había ido a entrenar con los demás, y sus 2 hijos y Dende estaban ocupados con la educación del señor Popo en el templo. Era importante que Gohan y Tanit fueran fuertes, lo entendía, pero no iba a dejarlos ir sin una buena educación divina. Al fin y al cabo, formaban parte de la familia Brief, y los Brief eran una familia de científicos y eruditos, salvo la madre de Bulma. Bueno, ya que tenía privacidad, más le valía aprovecharla. Bulma recogió sus planos recién terminados y se dirigió al Dr. Gero. El anciano y su asistente rubio estaban ocupados manipulando los brazos abiertos de 16, intentando eliminar algunas de las limitaciones previas de su fuerza. El hermano de Hachiko, Nanamaru, descansaba a la sombra de una palmera, roncando contento. Maldita sea, era agradable estar libre del yugo de ese enano psicópata. Buenas tardes, doctor, tú también, Hachiko, saludó, sonriéndoles a ambos una vez que estuvo lo suficientemente cerca. Wow, 16, te ves genial. ¿Has estado haciendo ejercicio? Bromeó Bulma. Buenas tardes, doctor Briefs, respondió 16, sonriendo cortésmente a la heredera. Uno de los gorriones del señor Popo aterrizó en su mohicano pelirrojo, acomodándose en sus mechones carmesí. A 16 pareció no importarle. ¿Qué lo trae por aquí, doctor? Preguntó Gero, mientras seguía manipulando los componentes mecánicos del brazo derecho de 16. HMPH, es mucho más difícil mejorar las capacidades de 16 sin acceso a un núcleo de poder adicional. Hasta ahora solo hemos aumentado su fuerza un 6% y su velocidad un 3% de lo que era antes. Ni de lejos, no podría competir con la forma original de Cell con estas estadísticas. En fin, ¿qué puedo hacer por usted? Bulma desplegó rápidamente los planos ante el científico mayor, permitiéndole observar el diseño.
La imagen de una servoarmadura ajustada y bastante poderosa, con todo tipo de armas y herramientas integradas. Estoy harta de sentirme impotente cada vez que el mundo se va al infierno, así que diseñé este traje para amplificar mis habilidades de forma increíble. El metal líquido se alojará en los huecos de mis huesos y en una serie de tubos de carbono, lo que me permitirá invocarlo cuando quiera. El anciano se frotó el bigote, y Achiko casi se desmaya al ver el increíble diseño. Es un diseño impresionante, Dr. Briefs, dijo Achiko, casi salivando ante tan asombrosa habilidad científica. Sí, probablemente una de las cosas más impresionantes que he inventado. Pero tiene un gran defecto, dijo Bulma. Las dos levantaron la vista, observando con curiosidad a la inteligente heredera. Mi cuerpo humano probablemente no soportaría la tensión de usar maquinaria tan poderosa, y si algo golpeara la armadura con suficiente fuerza, mi cuerpo quedaría hecho papilla dentro del traje. Además, incluso si conectara mi cerebro al traje, mis reflejos y reacciones no estarían ni de cerca al nivel de Kakaroto y los demás. Básicamente, mi cuerpo humano sería un obstáculo para el traje. Así que necesito algo de usted, Tok. El anciano chasqueó la lengua con fuerza. Bueno, ya puedo adivinar a dónde va esto. Así es. Añadió Bulma. Necesito que me des partes de Kyborg.